El mundo está pasando por una tremenda crisis. Todo parece ser sumamente caótico. Rusia ataca a Ucrania injustificadamente hace más de 3 años y ya llevan más de cientos de miles de muertos. Israel se está defendiendo del ataque terrorista de los asesinos de Hamas después del 7 de octubre del 2023, además de los hutíes en Yemen, de Hezbollah en Líbano y finalmente la cabeza de todo siendo estos terroristas de Irán. Por otro lado tenemos a China que está con la mirada en Taiwán y en cualquier momento algo puede suceder. Tenemos las elecciones en Estados Unidos entre dos candidatos, el Partido Republicano y Demócrata. ¿Quién va a ser el líder de la potencia mundial? Pero a nivel nacional también hemos pasado por una crisis reciente y la seguimos viviendo. Y eso es la reforma judicial. ¿Fue correcto? ¿No fue correcto el proceso y la metodología que se utilizó? ¿Tiene algunos beneficios? ¿Realmente es un reflejo de la dirección de México o simplemente de los fracasos de los políticos que hemos tenido? ¿Deberíamos estar completamente apanicados o a lo mejor no es tan grave y ya hay precedentes para lo que acaba de suceder? Es por eso que el día de hoy tenemos el gusto en este podcast de poder sentarnos y entrevistar al gran abogado César Cantoral Cárdenas, un abogado joven, pero al mismo tiempo es socio fundador de la firma y se especializa en la solución de conflictos societarios, defensa penal y litigios comerciales sofisticados. Además de ser un abogado sumamente creativo, también es creativo en pensamiento y sabe moderar y tener posturas diferentes, innovadoras y bastante aterrizadas. Ha sido rankeado como uno de los mejores abogados en México por las ediciones 2020, 21, 22 y 23 de la revista Tops México y del periódico El Financiero. Al mismo tiempo, cuenta con estudios sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad en España. Y finalmente es profesor de las materias Contratos Mercantiles e Historia del Derecho Patrio, ambas en la Universidad Panamericana, y ha escrito artículos y publicaciones para la revista Abogado Corporativo. Es por eso que te invito a escuchar esta entrevista, este diálogo y conversación que te va a fascinar. Disfrútalo mucho. Yo soy Jaime Blaisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Tenemos el gusto el día de hoy de poder platicar con un abogado importante y joven, profesor aparte, César Cantoral. Bienvenido a este episodio. Gracias. Un gusto tenerte aquí. Igualmente. Gracias, un placer. Uno de los temas centrales que estamos viviendo ahora en México es todo lo que está pasando con el cambio de gobierno y las reformas que ya se presentaron en el sexenio pasado, finales del sexenio. Y la pregunta es, ¿cómo percibes para la gente que no sabemos mucho, no estamos tan metidos en todo este tema de derecho? ¿Cómo explicarías un poquito de la controversia que se ha dado con toda esta presentación de modificación de estas reformas? Y para que lo entendamos un poquito antes de entender los pros y contras y críticas que hay o algún tipo de beneficio que pueda haber también en cuanto a estas reformas, como para la gente que no entendemos tanto de esto, ¿nos puedes explicar un poquito el contexto, de qué se trata y para poder profundizar en el tema? Encantado, con mucho gusto. Muy buena pregunta. Mira, yo creo que lo esencial es que la gente tiene que saber que tenemos que tener una opinión informada en estos cambios, ¿no? Eso es muy importante porque hay mucha desinformación. He escuchado opiniones muy alarmistas, inclusive en el gremio de los abogados, donde dicen los jueces, magistrados, ministros de la Corte no pueden ser sujetos a elección popular porque eso comprometería su imparcialidad, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un constituency, una base a la cual responderle porque te dieron el voto y gracias a ellos llegaste al puesto, pues tu objetividad, tu imparcialidad como juzgador se puede ver comprometida y en ese caso, pues es una cuestión alarmante, preocupante. Sin embargo, no debemos olvidar que en México no es la primera vez que sucede. Desde la Constitución de 1857, el 5 de febrero de 1857, ya estaba previsto la elección de juzgadores federales a través del voto popular. De hecho, como anecdotario te comento, cuando Benito Juárez llega a la presidencia de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es secreto para nadie, que era uno de los personajes políticos favoritos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo hace a través de esta vía. Posteriormente, Ignacio Comonfort le pide que abandone la presidencia de la Corte y que se vaya como ministro de Gobernación, pero bueno, él llega a la presidencia de la Corte a través de este mecanismo, no es la primera vez. Y si tú lees el texto
hablándonos en un tema muy técnico, pero que la gente tiene que conocer. Cuando tú lees el inicio de la Constitución que tenemos vigente, que es del 5 de febrero de 1917, dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la Constitución Política de 1857. Es decir, no es una nueva Constitución, es una reforma a la Constitución del 57. En ese sentido, mi opinión como abogado es que hay disposiciones de la Constitución del 57 que permanecen vigentes, inclusive hoy en día. Aquellas que no fueron derogadas permanecen vigentes. Entonces, no es la primera vez en México que sucede. Nuestra Constitución también tiene mucho de la Constitución norteamericana. Todas las garantías en materia penal del inculpado, tienes derecho a guardar silencio, tienes derecho a un abogado, tienes el derecho a una autoincriminación, la inviolabilidad del domicilio. Todas esas cuestiones fueron traídas de la Constitución norteamericana. Nuestra Constitución está nutrida de la Constitución francesa, de la Constitución, naturalmente, desde España, de la Constitución norteamericana. Entonces, no es extraño en nuestro sistema que si tenemos mucho del contenido de la Constitución norteamericana incorporado dentro de nuestro sistema jurídico, pues pueda haber una reforma de esta naturaleza, ¿no? Porque primero tenemos el antecedente que ya ocurrió y tenemos también que contemplar que mucho de nuestro contenido lo traemos de Estados Unidos, que es su forma de elegir jueces, magistrados, muchas veces pasa por elección popular, Cámara Baja, Cámara Alta, y en caso de los justices, de los ministros de la Suprema Corte, pasa por Cámara Alta, pero cuando son jueces de menor jerarquía, sí están sujetos al voto y a la elección popular. Entonces, no es extrañarse, tiene una razón de ser. ¿Y cuál es esta razón de ser? La razón de ser es legitimación, la legitimación. Porque si tú tienes a un juez, un magistrado, un ministro, una persona que va a ser un intérprete de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, dices, ¿qué legitimación tiene para poder interpretar la Constitución cuando accedió al cargo a través de la carrera judicial? Que si bien es cierto, la carrera judicial está pensada conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que sea con base en meritocracia que vayas ascendiendo y vayas obteniendo puestos y cargos dentro de la Administración de Justicia Federal, pues no es a través de la voluntad del pueblo. Entonces, lo que se busca es dotar de mayor legitimación y, entiendo la exposición de motivos, reducir el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial, que te puedo decir, mira, en el Poder Judicial Federal es mucho menor. Como abogado litigante te lo digo, yo he sufrido, he visto y he constatado la corrupción que invade en nuestro país el Poder Judicial, pero principalmente a los poderes judiciales locales. Cuando hablamos del Poder Judicial Federal, es mucho menor la incidencia que tenemos de corrupción y de nepotismo, sin embargo existe y está. Entonces, me gustaría frenarte un sí, segundito. En la parte del contexto que presentas, hace un poquito de ruido porque, número uno, no se escucha eso en las redes o en los diferentes medios de comunicación, esto es algo que ya ha pasado, no es la primera vez que ha sucedido. Y el segundo elemento tiene que ver con, a mí me gusta mucho la política americana y veo cada rato también este ataque que dicen, no, es un ataque a la democracia y si gana Trump se acaba la democracia y ahora también el tema de agregar jueces a la Suprema Corte en Estados Unidos, que sí expanderla, que no dejarla en 9, que un poquito más, quitarles a lo mejor el término de vitalicio que tienen ahí, que los eliges y ahí se quedan. Y a cada rato se arrojan estas frases de se acaba la democracia, se acaba el sistema, se acaba... Y a lo mejor no tanto, hay simplemente precedentes tanto para este cambio que está sucediendo y en general parece que estamos muy alarmistas en temas que a lo mejor no es mucho. pues mira, es un punto muy interesante el que toca, sin duda. Yo te diría, no es un ataque a la democracia si viene de la voluntad del pueblo, no. O sea, la democracia como tal implica la participación ciudadana en decisiones de gobierno. Entonces, si se da esa participación de esa manera, no veo dónde haya un ataque a la democracia, ¿no? Lo que sí tiene que haber es mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, mayor accountability en cuanto a los procesos de selección, a los procesos de cómo pasas los filtros para poder llegar
al Instituto Nacional Electoral y poder ser candidato a juez, magistrado, ministro de la Corte, ¿no? Ahorita mencionabas que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Estados Unidos son nueve ministros. Bueno, actualmente en México, previo a la reforma, pues eran 11, 5, 2 salas con 5 ministros y un ministro presidente, y actualmente se reduce a 9 justamente el número de ministros, lo cual refuerza el tema que te decía de la influencia de la Constitución norteamericana y del modelo norteamericano dentro de México, ¿no? Entonces, no creo que haya como tal un ataque a la democracia, que se vaya a acabar nuestra democracia por someter los cargos de juzgadores federales a elecciones, no, pero sí creo que debe reforzarse el proceso de selección, cómo se van a constituir los comités de evaluación, qué tipo de evaluación se van a someter, cuáles son los requisitos para poder acceder a este tipo de cargos y transparentarlos a la ciudadanía, para que cuando lleguen las elecciones puedan tomar una decisión informada. Una cosa que me llama la atención es que en la reforma judicial, cuando ya se tienen a los 6 candidatos que van a acceder o van a estar presentes en las urnas para poder ser electos, está prohibido el financiamiento público y privado. Y yo me pregunto, ¿por qué está prohibido en la reforma judicial para jueces financiamiento público y privado cuando para acceder a otros cargos de elección popular hay financiamiento público? ¿Cuál es ese Porque de repente en uno de ellos sí, en el otro no. Es correcto, es correcto. A mí otra cosa que me hace ruido de eso es, y la verdad es que ese es un tema que ya se remonta a la antigua Grecia, porque el tema de la democracia creo que también es un poquito sensible, no lo estoy promoviendo, pero sí creo que es algo que requiere análisis, porque le damos una responsabilidad muy elevada a la ciudadanía, que eso es algo maravilloso, pero en muchos casos no estamos informados, no hacemos ni el esfuerzo, y a lo mejor no estamos en nuestras facultades para poder tomar la decisión correcta, al grado que se creía que sí había democracia, pero para ciertos grupos, no para todos. Los que cuentan son los que pueden votar, pero no todo el mundo tenía esa posibilidad de votar. Y me hace un poquito de ruido porque justamente ahorita que dices el tema de, bueno, no pueden financiar estas campañas, pero no hay una forma de manipular un poquito al pueblo para que elija de alguna forma, de cierto modo, a los jueces que les conviene para sus propios intereses, y principalmente cuando se habla mucho de un narcoestado, la influencia que ha de haber por detrás, y la influencia para la elección de jueces es algo que me suena un poquito preocupante. No, pues es un tema de la o sea, de la mayúscula relevancia. Yo creo que, sobre todo el tema del narcoestado, ¿no? O sea, ¿quién está detrás de los candidatos que van a promover los poderes de la Unión? Así dice la reforma, ¿no? Y yo te diría, no solo en Grecia, en Roma pasaba lo mismo. El pater familias dentro de cada una de las organizaciones eran los únicos que tenían acceso al voto. Nuestra sociedad tenemos que y por eso estos ejercicios como el que estamos haciendo en este momento son tan importantes. Tenemos que darles la mayor información posible. ¿Por qué? Porque una sociedad informada, educada, entonces no solamente tiene la posibilidad de votar, sino tiene la posibilidad de votar de manera relevante, informada, y que su voto pueda hacer un cambio para bien a la sociedad. Yo creo que en México tenemos que reforzar el tema de la educación. La educación es esencial si queremos que México, con toda la inercia económica que trae gracias a los tratados de libre comercio, gracias a la posición geográfica que tenemos, a muchas cuestiones, tenemos que poner los ojos en la educación, que eso es lo más importante. Y cuando hay una sociedad educada, entonces ya podemos hablar de que hay un voto que es un voto informado, un voto de calidad que puede marcar la diferencia y que puede ser una pauta positiva o no. Porque pues sí, cualquiera puede votar y ser un bloque de votación, como lo hemos visto en épocas pasadas, en décadas pasadas, donde sindicatos completos, donde agrupaciones gremiales votaban porque pues, el líder les decía, vas a votar por esa persona y tienes que hacerlo y punto, se acabó, ¿no? Entonces, muy importante ese tema, esa es mi opinión, y desde luego hay que cuidar de manera microscópica, ¿no? El tema del narcoestado, sobre todo con las últimas noticias, ¿no? De lo que ha pasado con el cártel de Sinaloa, con el Mayo Zambada, con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, etcétera. Entonces, sin duda es un tema que se debe poner muchísima atención al respecto, ¿no? Si nos enfocamos en la parte de educación, el cambio a lo mejor puede ser muy superficial y no vamos a ver la forma de realmente llevar esto de raíz para poder enfocarnos en un tipo de toma de decisiones y de votaciones que tengan
un poquito más de sentido y coherencia. Yo veo esto, a mí me fascina la política americana, tristemente la domino mucho más que la mexicana, y viendo ahorita que vienen las elecciones muy importantes y muy relevantes también para México, de alguna forma, el, si va a ser esta Kamala Harris o va a ser Donald Trump, pero algo que me ha llamado mucho la atención es que para los dos candidatos se les pregunta a los seguidores, oye, y dime dos, tres cosas que representa el cambio con esta nueva presidencia o esta nueva y la mayoría de los casos, la gente no sabe qué decir. Te dice, no, pues, es bueno, o va a ser muy buena, o él es muy malo. Y bueno, eso no son argumentos de fondo. ¿Cuáles son las posturas las políticas de migración? ¿Y cuáles son las políticas en cuanto a uno de los temas que a mí me llama mucho la atención? Los gobiernos ofrecen constantemente diferentes incentivos. Yo sugiero, no necesariamente es por algo positivo, pero es para ganarse los votos de la gente. Y ofrecen, por ejemplo, en Estados Unidos decían, cualquier first homeowner, ¿no? Si quieres una primera casa, una primera vivienda, te damos 25,000 o 50,000 dólares. ¿Y de dónde viene ese dinero? Y muchas veces nos hacemos preguntas básicas que nos damos cuenta que a largo plazo a lo mejor nos está afectando mucho más a nosotros. Claro, claro, no, sin duda. Y eso en México es importantísimo porque, por ejemplo, en el tema que estamos tocando, que es la reforma judicial, pues hay cuestiones que obedecen, por ejemplo, a control presupuestal, reducir el número de ministros, eh, no mantener prerrogativas de juzgadores que ya se desempeñan con el cargo y que estarían sujetos, en su caso, a una nueva elección, ¿no? O a que cumplan los requisitos, sean los mejores calificados, etcétera. Que también toca el tema presupuestal. Pero a mí me parece que esta reforma judicial tendría que ser complementada con una reforma holística en todos los poderes de la Unión, no solo en el judicial. Porque hoy tenemos 500 diputados que súmale sus asesores, súmale sus asistentes, sus choferes, todo el equipo que hay detrás de cada diputado cuesta y tiene un impacto económico importantísimo. Necesitamos 500 diputados. ¿Es eficiente para la deliberación y toma de decisiones 500 diputados? ¿Tú crees que 500 diputados impactan en decisiones de gobierno? Todos hacen iniciativas de ley, todos debaten con puntos trascendentales para el destino de la nación. 128 senadores, 4 por estado. Es una cuestión Ni en también. Estados Unidos hay eso. Ni en Estados Unidos, que tienen Sí. mucha más población y mucho más territorio que nosotros. Entonces, también hay que poner en el fiel de la balanza ese tipo de cuestiones para poder ser acertados en una reforma que pueda implementarse de manera trascendental en nuestro sistema político y jurídico, ¿no? para que tengan el impacto que buscamos. De forma un poquito más específica, ¿cuáles son los 3, 4 cambios importantes que ves con esta reforma que nos afectan a cada uno de nosotros? Mira, yo no creo que afecten realmente, pero bueno, veo 3, 4 cambios. Primero que nada, que hay participación de los poderes de la Unión en seleccionar quiénes van a ser los que van a estar en las urnas para ser electos como jueces, magistrados, ministros. Entonces, la injerencia de poderes rompe con el sistema clásico de Montesquieu y la división de poderes, que tiene que haber 3 poderes que son independientes y autónomos entre sí y que son con base en los cuales se construyó nuestra constitución y nuestro modelo de gobierno. Entonces, eso rompe mucho el esquema, ¿no? El hecho de que los 3 poderes tengan injerencia. Ahora, también cambia el hecho de que estén sujetos a elecciones posteriores, incluso cuando ya tengan el cargo, probablemente de manera vitalicia, ¿no? Entonces, tienen que estar fundamentando y motivando sus decisiones judiciales de tal suerte que eso haga que tengan un impacto que la gente diga, este juzgador, este magistrado, este ministro merece una ratificación por el voto, lo cual tiene su lado también positivo, porque entonces están todos los juzgadores bajo el escrutinio público de hacer las cosas como las tienen que hacer, porque si no van a estar castigados por el voto de la ciudadanía, ¿no? Al mismo tiempo, eso nos puede generar un poquito de riesgo, porque en el momento que tienes la posibilidad de reelegirte, entonces el juez está en constante análisis de ver cómo el pueblo me percibe. Y eso también se presta a más manipulación cuando el puesto es vitalicio. Entonces, ya hiciste tu trabajo, ya te eligieron y tiene un riesgo ahí que si no haces un buen trabajo igual te quedas ahí como juez, pero
pero si no, pero si sí te tienen que constantemente estar ratificando, entonces uno se presta para hacer relaciones y que va mucho más allá de la parte del contenido, de lo que uno está realmente haciendo como su trabajo, pero es nada más ganándose la popularidad del pueblo. Sin duda, a ver, pero tampoco creo, como abogado, que los juzgadores deban de ser ajenos a las políticas públicas del país. O sea, los juzgadores tienen que saber, conforme al plan de gobierno y conforme a las políticas públicas que están establecidas para el bienestar de todos los mexicanos, a través de los líderes políticos que van eligiendo a través de su fuerza popular, los jueces tienen que también ponderar eso en sus decisiones judiciales. Y te pongo un ejemplo muy trascendental, un magistrado que yo respeto mucho, Juan Pablo Gómez Fierro, que cuando ya vio que se había implementado la reforma judicial, decidió renunciar a su magistratura y él tomó decisiones de gobierno en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador muy relevantes de frenar reformas constitucionales y de conceder suspensiones con efectos restitutorios muy importantes. Sin embargo, él, al considerar que se trastocaba este tipo de principios, decidió renunciar y poner de lado la magistratura para ejercer desde otro punto de vista, lo cual a mí me parece muy respetable. Oye, a ver, si no estás de acuerdo con el sistema y te consideras un juzgador imparcial, objetivo, etcétera, lo mejor es renunciar. Pues claro, claro, celebro su integridad, celebro su objetividad, ¿no? Me habla de que fue en el tiempo que estuvo en su mandato un buen juzgador, ¿no? Ahora, sí quiero que toquemos un tema que es muy sutil y también muy relevante, los amparos que se han presentado, ¿no? Y el amparo que se concedió recientemente a Movimiento Ciudadano, donde se concede una suspensión para efectos de que no se publique en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial, y se habla de que la doctora Claudia Sheinbaum ha violado esa suspensión y etcétera. Pero aquí el meollo es, ¿se puede hablar de la inconstitucionalidad de la Constitución? Uf. Porque la reforma constitucional del Poder Judicial, nos guste o no, cumplió con los procesos establecidos por la propia Constitución para reformar la Constitución. Es decir, se aprobó por Cámara Baja, se aprobó por Cámara Alta, por la mayoría de las legislaturas de los estados, se discutió en todos los congresos donde hay representantes del pueblo para ello y siguió las formalidades establecidas por la Constitución. ¿Puede un juez federal frenar un procedimiento que está previsto en la propia Constitución? Ese es un lado de la moneda. El otro, que lo estaba viendo mucho ahora en las noticias, justamente por este amparo, de, y la doctora Claudia Sheinbaum tiene el derecho a decir no le vamos a hacer caso. Mira, no tiene el derecho de decir no le vamos a hacer caso. Todas las decisiones judiciales deben de ser cumplidas por todos los sujetos que estén involucrados dentro de las mismas. Sin embargo, sí considero que es cuestionable el hecho de haber otorgado esa suspensión porque una de las cuestiones para que impide el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo es que vaya en contra del interés público. Y una reforma constitucional en donde ya se expresó la voluntad popular al respecto, como dije, para no reiterar, ya pasó por todos los congresos y por todos los procesos previstos por la Constitución, me parece que va en contra del interés general el otorgar una suspensión al respecto. Entonces yo creo que esa decisión judicial puede ser controvertida y si el consejero jurídico de la Presidencia de la República decide, o la consejera jurídica decide interponer algún recurso para controvertir esa suspensión, lo pueden hacer, ¿no? En el Inter, ¿lo debe de cumplir o no? Pues sí lo debe de cumplir, sin embargo ya es un acto consumado. O sea, la publicación ya se hizo. Si ya se hizo todo el proceso, no debería de haber algún tipo de ¿Cómo podrías otorgar una suspensión para que no se publique algo que ya se publicó? ¿Y cuál es el proceso en este tipo de situaciones? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué opciones salen de...? Hay recursos en donde se puede, dependiendo si es suspensión provisional o suspensión definitiva, en donde se puede interponer un recurso para que un tribunal de alzada, en este caso un tribunal colegiado de circuito, pueda analizar si la suspensión tuvo bases constitucionales para su otorgamiento o no. En este sentido, el caso, o sea, el trasfondo es justamente, ¿hay inconstitucionalidad en el proceso de reforma o no?
Recordemos que el juicio de amparo está creado para proteger a los gobernados en general. Hay amparo contra leyes, como es este caso, de actos de autoridad que vayan en contra de la Constitución o que sean violatorios a derechos humanos. En este sentido, podemos hablar de que una reforma que tuvo todos estos pasos constitucionales tiene elementos para ser cuestionada a través de un juicio de amparo, o es una cuestión que debe ser desechada de pleno derecho por notoriamente improcedente. Yo soy de la opinión de que debió haber sido desechado cualquier amparo por notoriamente improcedente porque fue un proceso de reforma constitucional que pasó por todos los peldaños que tenía que pasar. Y si los mexicanos y el gremio de los abogados y todos los juristas y todos los ex jueces, ex magistrados, etcétera, no les parecía, bueno, pues entonces en el momento oportuno, como decimos los abogados, en el momento procesal oportuno que fueron las elecciones, pues hubiéramos hecho la participación necesaria para informar a la gente y para no darle el control absoluto al partido hegemónico que actualmente está imponiendo su voluntad en ese tipo de reformas tan trascendentales. Totalmente, eso es algo considero importantísimo, porque cuando una persona hace todo el proceso y sigue la ley, todo el procedimiento que se te pide, y haces la reforma, pues, ni modo, ese es el proceso y hay que acatarlo. Uno de los temas, otra vez, remontándome al derecho americano, uno de los derechos fundamentales de la Constitución americana es el derecho a portar armas. Y entonces hay una crítica muy fuerte en Estados Unidos de mira la cantidad de gente que de repente un cuate loco entra a un cine o a una escuela o a algún lugar y empieza a balacear. Y dices, deberíamos de prohibirlo. Bueno, hay un proceso para prohibirlo. Y si cumples con ese proceso, entonces puedes hacer un amendment y puedes modificarlo y, bueno, efectivamente lo quitamos. Pero mientras exista, eso es parte de la Constitución. Y si no nos gusta, pues ni modo. Y si queremos hacer una modificación, hay que pasar por el proceso. Y en el momento que no lo tomamos en serio, exagerando un poquito, pero ¿qué diferencia entre eso y una dictadura? Porque si el proceso que tienes oficial no lo vas a seguir, no lo vas a tomar en serio, entonces para qué no estamos jugando? Totalmente. Yo creo que las voces opositoras y detractoras de esta reforma tienen que predicar con el ejemplo, ¿no? Y si pensamos que algo no está bien y que no va conforme a los valores esenciales de nuestra Constitución, de nuestra democracia, de nuestra historia como país, de nuestras decisiones de gobierno, tenemos que seguir los procesos que están establecidos para hacerlo. Y en ese sentido, eh, pues tenemos que promover el voto informado de la gente, tenemos que promover la no polarización de la sociedad. No, creo que es muy importante que los partidos políticos entiendan la trascendencia de las resoluciones que están tomando, entiendan la importancia de sus decisiones de gobierno, de sus votaciones, de sus alianzas, de sus coaliciones. Y entonces, si estás viendo que hay un partido que tiene mayoría y tú decides ser el disidente, por ejemplo, un movimiento ciudadano en las elecciones presidenciales, que todo el mundo supo que fueron los que fueron disruptores del proceso, pues entonces hay que analizar con mayor profundidad cuál es el impacto que tienen ese tipo de decisiones, porque llegamos a estos puntos donde no hay otra más que acatar lo que dice la Constitución. Lo tenemos que hacer todos los mexicanos, como bien lo dices. Uno de los elementos, hay una frase que a mí me gusta mucho en temas de política, dice en Estados Unidos, we get the politicians that we deserve. Uno recibe los políticos que se merecen. Claro. Y se me hace algo interesante porque justamente ese es nuestro trabajo y también de los políticos, de los partidos, es hacer su trabajo para que no lleguemos a este tipo de situaciones. Pero platicando después de las elecciones presidenciales, platicando ahí con un grupo de amigos, me decían, no puede ser que tenemos que lidiar con esta presidenta y no es que lo que representa no es para nosotros, no es lo que estamos buscando. Y le dije, bueno, pues el pueblo se enoja, el pueblo le molesta, y si no hacemos nuestro trabajo para realmente convencerlos, hacer nuestro trabajo, cumplir con lo que realmente representamos, pues ¿qué esperas? Los culpables somos nosotros. Totalmente. Y ahora tenemos, como dices, hay que acatarlo, es lo que nos toca. Totalmente, y no podemos esperar que en una mesa de debate con una periodista de reconocido prestigio que mande llamar a dos exministros de la Corte y abogados reconocidos y digan la reforma judicial está mal y ya con eso se vaya a solucionar el tema, pues me parece que es un poquito tratar las cosas a toro pasado, ¿no? Es decir, debimos haber hecho este diálogo, este debate, esta trascendencia antes de siquiera llegar a las elecciones, ¿no?
La reforma judicial viene gestándose desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se aprobó el 15 de septiembre ya con Claudia Sheinbaum como presidenta electa, pero ya viene gestándose desde meses y meses y meses atrás. ¿Por qué no promovieron los amparos antes de que se aprobara la reforma judicial? ¿Por qué no interpusieron los recursos judiciales que tenían a su alcance, los remedios judiciales que tenían a su alcance de manera previa? ¿Por qué ya posteriormente que se da la situación? Porque pensaron que con lobbying y que con acuerdos políticos en lo oscurito podrían frenar las situaciones, y cuando no les sale, entonces sí sale la voz cantante de quienes tienen la autoridad para hablar al respecto. Pues me parece hipócrita de nuestros políticos, por decirlo menos, ¿no? Deja de preguntarte, a nivel personal, ¿dónde te encuentras tú en cuanto a esta reforma? ¿Consideras que sí es un beneficio, que no lo es, que tiene sus riesgos? Decías algo antes que no tanto, pero ¿dónde te encuentras? Y lo menciono porque estaba viendo uno de los noticieros que se mencionaba que una de las grandes motivantes por parte de Andrés Manuel era que hay mucha corrupción y que hay que buscar la forma de solucionarlo. Y me pregunto, ¿y esto realmente, esta nueva propuesta, realmente soluciona esos problemas de corrupción que habían anteriormente o que los hay? Mira, sin duda, no es un secreto a voces que la administración de Andrés Manuel tuvo una pugna con el Poder Judicial fuerte. No es un secreto a voces que recordemos al inicio del sexenio la renuncia del ministro Medina Mora, ¿no? Que no sucedió de la nada. Es una cosa que me llamó muchísimo la atención. Un jurista que desde mi punto de vista había desempeñado muy bien sus posiciones políticas y jurídicas, y de pronto de buenas a primeras renuncia por una petición del presidente de la República. Y desde ahí empezó una pugna con el Poder Judicial, con el propio magistrado Gómez Fierro, que te comenté que frenó decisiones de gobierno trascendentales. El Poder Judicial otorgando suspensiones en juicios de amparo en contra del Tren Maya, frenando cuestiones, aunque sea temporalmente, pero como la refinería de Dos Bocas, como el aeropuerto Felipe Ángeles, proyectos estructurales para el gobierno de Andrés Manuel. Pues ahí empezó a haber una pugna muy trascendental, y yo creo que ahí se empezó a gestar un tema de decir quién es este poder constituido que no tiene legitimación popular para frenar una política pública. Decías como segundo punto que te molesta o te preocupa, más bien, la falta de transparencia en todo este proceso para las votaciones y para realmente entender todo esto. Y me pregunto si no sería, cuando se trata de un cambio tan importante en cuanto a una modificación que es, por lo que entiendo, la segunda vez que se va a hacer una reforma judicial, posiblemente, ¿no sería mucho más correcto que esta transparencia ya esté incluida, toda la forma en la que todo esto va a funcionar para, para modificarlo de una forma correcta? Digo esto porque me da una sensación que a lo mejor no estuvo pensado en toda su totalidad, y es parte de la sensación que la gente tiene de decir, ¿sabes qué? Mejor suspendemos este proceso porque no tiene sentido que algo tan importante no se trate con esa importancia. Mira, sin duda, o sea, yo creo que es algo que se debió haber incluido dentro del paquete de reforma. Sin embargo, pues sabemos cómo funciona el Poder Legislativo a nivel federal, el Congreso de la Unión en México, a veces con las prisas y con tiempos políticos que buscan, en algunos momentos, me atrevo a decir, cortinas de humo para poder sacar reformas tan controversiales. Pues le ganan los tiempos y no pueden prever todos los supuestos que deberían de hacerlo para justamente que puedan tener ese impacto positivo que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te diría como abogado, me hubiera hecho mucho más sentido que los amparos que están promoviendo fueran en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, a ver, juzgador federal, pasó la reforma judicial, sin embargo, no está claro el comité de evaluación, cómo se va a conformar, cuál va a ser el contenido de las evaluaciones, cómo se va a dar a conocer el contenido de los resultados de los exámenes, etcétera, etcétera. Y entonces una suspensión para los efectos de que no se constituye un comité de evaluación hasta en tanto no estén esas reglas establecidas por el Poder Legislativo, dándoles un plazo perentorio para hacerlo, ¿no? Eso hubiera hecho mucho más sentido, sin duda. Para mí, desde el punto de vista como abogado, como gremio de abogados que promovieron amparos, pues eso hubiera abonado mucho, y creo que no se hizo porque, pues por esa frase tan adoptada en la política mexicana de sacar las cosas al vapor antes de que se pase el momento político oportuno para sacarlo, ¿no?
pero sí, sin duda es un tema muy relevante. Que me hace sentido eso, porque creo que en general siento yo que los políticos, bueno, parte del arte de la política es aprovechar esos momentos que tienes para poder hacerle esas modificaciones que no se presentan a cada rato, justamente por no tener eh, estos resultados que tuvimos en estas elecciones. Y requiere de refinamiento, de afinamiento un poquito más de esta reforma o de claridad para que tengamos esa certeza de qué es lo que está pasando y cuál va a ser toda esta metodología, cuál va a ser todo el proceso. Sin duda, sin duda. Y llama mucho la atención que la reforma se empezó a gestar en su parte sustancial, fundamental, posteriormente a que Claudia fue electa como presidenta, ¿no? Antes no. Y también ya ha llegado casi el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahí hay un momento político clarísimo para gestar este cambio, ¿no? Entonces, sin duda, y creo que pudo haber abonado mucho más esa claridad, pero bueno, tendrán que adecuar esta reforma constitucional y legal a la esfera administrativa, que es a través de reglamentos. El reglamento es el instrumento jurídico a través del cual la ley se adecua a la esfera administrativa, es decir, a la operación de la administración pública. Entonces, espero que lo puedan subsanar, substanciar a través de los reglamentos, y si no, pues habrá que desde el gremio jurídico promover los amparos indirectos en contra de los propios reglamentos para que esté claro el procedimiento y esté transparente y esté lo más verificable posible para la ciudadanía, ¿no? Una última pregunta en este tema, dividida en tres partes. ¿Qué dices de la gente que dice que Andrés Manuel impulsó todo esto solamente como una reacción de venganza por el conflicto que tuvo con la Suprema Corte? O la segunda parte es para poder dejar un legado, solamente para dejar algo, él dice, estamos en la 4T, bueno, realmente hacer una transformación y dejar ese legado que él hizo algo importante, o la relación de poder eventualmente regresar al poder de alguna forma por medio de estas modificaciones que él está haciendo. Híjole, qué pregunta tan compleja. Mira, de las primeras dos partes yo te diría, yo creo que sí lo hizo un poquito por ese encontronazo que tuvo durante su sexenio con el Poder Judicial. Sin duda debió haber sido parte de su motivación. El segundo, pues, en cuanto a la transformación y en cuanto al abanderar el legado de uno de sus ídolos políticos, de sus inspiraciones políticas más grandes, el presidente Benito Juárez. Y tercero, pues, justamente la resolución que tome la Corte en estos amparos va a ser la que va a determinar si en un momento dado se plantea un proceso de reforma constitucional para reelegir presidentes, si podrá hacerse o no podrá hacerse. Y es que aquí hay un tema de teoría constitucional que voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Tenemos un poder constituyente y un poder constituido en cuanto a constitución. El poder constituyente es el que creó la Constitución, los que promulgaron la Constitución del 17. Pero el poder constituido es cualquier poder, cualquier Congreso de la Unión elegido con posterioridad a ese poder constituyente. Y la pregunta aquí es, y eso lo tendrán que hacer los intérpretes de la Constitución, que son los ministros de la Corte y los jueces federales, que es, ¿puede o no un poder constituido reformar elementos esenciales de la Constitución que fueron impuestos por el constituyente originario? ¿Puede o no? Ahí es donde va a centrar el debate. Y eso va a sentar un precedente importantísimo del sistema jurídico mexicano, de trascendencia fundamental para todo este tipo de decisiones. ¿Está claro eso? Si se puede hacer algún tipo de modificación para el poder constituyente. Mira, hay algunos autores que hablan justamente de si se puede o no declarar la invalidez de la Constitución, la inconstitucionalidad de la Constitución. En el sistema jurídico mexicano es muy importante que tengamos en presente lo siguiente. Mira, la Constitución norteamericana es muy corta y tiene muy pocas enmiendas. Por lo tanto, es un núcleo duro de sustancia que se tiene que interpretar a través de precedentes, de leyes, de decisiones judiciales, etc. Pero en México tenemos una Constitución que tiene 136 artículos y más de 2,000 transitorios por las reformas que ha sufrido la Constitución. Todos los transitorios forman parte integrante de la Constitución. Todos. Entonces, si estás hablando de una Constitución de 2,136 artículos, más o menos, entonces
el grado de hegemonía que puede tener la Constitución, pues es muy bajo. Puede haber contradicciones entre artículos constitucionales, lo que se llama jurídicamente como antinomias, y eso sí tendría que ser resuelto por jueces federales, por ministros de la Corte a través de su interpretación constitucional. Para eso son un tribunal constitucional. Sin embargo, la línea, el punto fino está en decir qué tanto puede resolver una antinomia constitucional que no tenga una relevancia tan importante en nuestro sistema jurídico como lo que se está analizando hoy en día, ¿no? Que puede llegar a recaer, inclusive, como bien mencionas, en el tema de la reelección, ¿no? Y no solo podría ser Andrés Manuel López Obrador, podría ser Felipe Calderón, Correcto. podría Sí. ser Sí, no es en cualquier. particular para Andrés Manuel. No, pero es una cuestión preocupante porque, pues bueno, fue uno de los lemas favoritos del presidente Benito Juárez, ¿no? Sufragio efectivo, no reelección. Entonces, pues bueno, habrá que ver qué hace la Corte y cómo fundamenta. O sea, sobre todo me interesará saber la fundamentación que dé la Corte en su decisión sobre sí o no al respecto. Pensé que esta iba a ser mi última pregunta del tema, pero una mucho más corta. Tengo amigos que me dicen, esto está muy peligroso y el futuro de México está en peligro. ¿Lo ves realmente así a ese nivel? Al grado que hay gente que dice, dejemos de invertir en México, saquemos empresas, saquemos dinero, busquemos algún otro lugar para irnos. Al grado que tienes el Ken Salazar que sacó su comunicado representando a Estados Unidos y diciendo esto lo vemos como un tema muy, muy difícil, muy, muy, muy peligroso. ¿Y estamos realmente ahí o es muy alarmista eso? Bueno, el propio Ken Salazar se tractó de su comunicado con posterioridad, ¿no? Pero me parece muy alarmista. Creo que la doctora Sheinbaum ha tenido acercamiento con grupos empresariales de manera importante, aunque recientemente dejó plantados a un gremio de empresarios. Pero la coordinadora empresarial de la doctora Sheinbaum, Altagracia Gómez Sierra, es una empresaria que tiene mucho conocimiento del tema, jalisciense, que su padre fue banquero también, con mucha cercanía al sector empresarial. Me parece que está haciendo una gran labor en cuanto a acercar al empresariado internacional con la doctora Sheinbaum y en cuanto a tratar de dar esas certezas a las inversiones. Recientemente vi que tuvieron una reunión de alto nivel con la gente de Bloomberg para hablar sobre logros de su administración mientras fue alcalde de la Ciudad de México, innovaciones, etcétera. Entonces me parece que es un tanto alarmista. Yo creo que sin duda a cualquier administración le interesa tener inversiones, continuar con el crecimiento que México proyecta, ¿no? Sobre todo a través del TEMEC, del nearshoring, de todas las oportunidades que han surgido para México. Sería un contrasentido para la propia política que decida manejar la doctora Sheinbaum, pero no lo veo de esa manera. Me parece una posición desinformada, más que alarmista, desinformada. Yo lo Interesante, considero. interesante. Esto me lleva al segundo tema que me gustaría abordar el día de hoy, que es un tema, creo que puede ser abordado de muchas formas, un tema para mi gusto bastante preocupante en diferentes dimensiones. Hay una crisis a nivel mundial por todos lados, conflictos por todos lados. Tienes un conflicto muy importante de ya varios años entre Rusia y Ucrania. Tienes una amenaza muy presente de China con Taiwán. Y tienes un conflicto en el Medio Oriente entre Israel desde el 7 de octubre, ya cumplimos más de un año, en el momento en el que Israel tiene un ataque terrorista, el más importante o el más fuerte, el más triste, el más trágico desde el Holocausto, y la reacción que eso ha tenido por parte de Israel hacia los terroristas de Hamas y por ende también a la Franja de Gaza, y ahora que tienes Hezbollah que está muy involucrado y tienes todo un relajo, y tienes a Irán supuestamente como representante de todo esto que está sucediendo, y la verdad es que es un poquito molesto y un poquito doloroso ver toda esta situación que se está viviendo, porque tristemente en todos los conflictos los que pagan el peor precio es la gente inocente. Y los bebitos y la gente que realmente es inocente independientemente de la edad. Y es algo que me lleva a preguntarme un poquito, como abogado y también como experto en litigio, ¿cómo ves este tipo de conflictos? Porque, bueno, ¿cómo ves este conflicto en particular? Y después entramos en detalles. Este conflicto entre Israel con Hamas
la gente dice, para mi gusto, que está de manera equivocada, pero la gente dice entre Israel y los palestinos, que creo que ese no es el conflicto, y el involucramiento de los Houthis y de Hezbollah y de Líbano y de todos estos elementos, toda esta complejidad que hay detrás de este conflicto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Mira, tristísimo, tristísimo. Me parece muy acertado lo que dices. No es un conflicto entre Israel y Palestina. Yo creo que es un conflicto entre grupos terroristas que han malentendido la historia y que han malentendido el establecimiento del pueblo de Israel, ¿no? Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es un tema que no es a partir de este tristísimo ataque terrorista, ¿no? Sino ya tiene muchos años atrás, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial, que inicia en el 14, termina en el 18, y en esas épocas, en los 20, todo ese territorio era propiedad de la corona inglesa, ¿no? Posterior a ello, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939 y que termina en el 45, 2 años después se emite una resolución por parte de la Liga de las Naciones en ese entonces para darle un cobijo y un asilo al pueblo judío a través de la creación del Estado de Israel, en donde habían migrado la mayoría de los judíos durante la persecución que hubo fascista y por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde ahí se empezó a gestar una malconcepción que a través nuevamente de la desinformación ha creado posiciones muy antagónicas que hacen que se generen daños colaterales tristísimos y muy trascendentales para nuestra civilización en general mundial, ¿no? Yo te lo digo con mucha tristeza y hablando objetivamente sin ser judío, de manera objetiva me parece una cuestión que debería de ser mucho más atendida por los líderes mundiales, ¿no? O sea, ya hubo una intervención internacional, como bien sabes, en los 90 para tratar de solucionar esta problemática, pero si no hubo un punto final a la misma, oye, estamos en el 2024, 34 años después, yo no puedo entender cómo han permitido que evolucione el conflicto a esa magnitud y de esa manera sin una intervención seria al respecto, ¿no? Yo creo que Israel no ha generado ningún daño ni ha hecho ningún ataque que justifique, ni aunque lo hubiera hecho, pero no lo ha hecho, pero que justifique una atrocidad de esa manera, ¿no? Son crímenes de lesa humanidad, es un genocidio, son cuestiones violatorias al derecho internacional humanitario por donde lo veas. Y creo que debería ser una agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que debería emitir una resolución al respecto para mandar y para obtener la ayuda internacional que sea necesaria para frenar el conflicto, ¿no? Tristemente parece ser que Estados Unidos es el único país que entiende la magnitud del tema y todos los demás países, hazte cuenta que no existen, ¿no? O sea, pasó esto, la indiferencia es algo brutal, ¿no? Es algo tristísimo. Esto me da un poquito relacionado con México porque tenemos esta política de no involucrarnos y de ser pacifistas y me pregunto, eso nos parte a lo mejor también, tiene un beneficio, me queda clarísimo que tiene un gran beneficio, pero el no pronunciarnos ante diferentes, no este conflicto, no este en particular, pero cualquier tipo de conflicto, no lo hace que transmita una vibra de, no, la verdad, mientras no nos toca a nosotros, no es algo que estamos dispuestos a involucrarnos o participar en este tipo de temáticas. Mira, claro, o sea, y se vio de manera muy relevante en el sexenio de Andrés Manuel, donde violó un principio del derecho internacional mexicano, de política exterior mexicana, que es la doctrina Estrada, en donde siempre hemos mantenido una neutralidad ante este tipo de cuestiones internacionales, lo cual, pues, es bueno y es malo, ¿no? Eh, me parece una cuestión muy tibia por parte del gobierno manejarse de esa manera. Yo creo que siempre hay que tener una posición definida, a favor o en contra, bien argumentada, bien informada, pero no podemos ser tibios ante este tipo de situaciones. Y es una hipocresía sí tomar partido, por ejemplo, en darle asilo a Evo Morales o tener injerencia en políticas
como cuestiones de política interna de Ecuador recientemente. Recordarás el incidente que hubo en la Embajada de México en Ecuador, etcétera. Y ahí sí tener posicionamientos, pero en cuestión de la guerra, Ucrania-Rusia no hay posicionamiento. En cuestión al tema de estos grupos terroristas atacando a Israel, no hay posicionamiento. Cuando la comunidad judía ha sido muy generosa con México también, ¿no? Y también eh, ha habido mucha participación artística, cultural, social entre Rusia y México todo el siglo XX. Recuerda que Diego Rivera, uno de los artistas más importantes, tuvo formación en Rusia durante mucho tiempo, cuando todavía era la Unión Soviética. Es decir, tenemos que empezar a tomar claridad. Si queremos trascender como el país que podemos llegar a trascender, tenemos que tener posiciones de política exterior claras en todos estos temas, como lo hacen todos los países importantes a nivel mundial. No hay que ser, no veo por qué la indiferencia en temas humanitarios tan importantes. No podemos jactarnos de ser un país que respeta los derechos humanos, pero que cuando son violados en otra parte del mundo guardamos silencio y nos voltamos a otro lado y como que aquí no pasó nada. Hablando de claridad, una de las mayores críticas que hay hacia Israel es, para mi gusto está equivocada, pero una de las críticas es que Israel ha estado cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Esa es una de las críticas. Y la segunda es ahora con Líbano, que hubo para mi gusto fue una de las operaciones más impresionantes que han habido, que, que lograron venderles a todos los de Hezbollah, toda su infraestructura, les vendieron todos los Vipers y les vendieron todo su sistema de comunicación con explosivos. Y también fueron criticados porque dijeron que a lo mejor iba a explotar en algún lugar con algún civil, con una persona inocente. Y me pregunto, ¿y entonces cuál debería ser la reacción de Israel ante algún tipo de conflicto de esta manera? Se mete un grupo terrorista el 7 de octubre, matan a más de 1,200 personas, inocentes, niños, bebés, mujeres, una cantidad enorme de violaciones de derechos humanos, de abusos tremendo. Y después Israel se defiende, pero el 8 de octubre el Líbano empieza a Hezbollah, no Líbano, Hezbollah, empieza a mandar una cantidad enorme de misiles. ¿Y cuál es la respuesta que se espera de Israel? Pues yo creo que defender su territorio y defender a su gente y defender a su pueblo. No puede ser otra, ¿no? Ya trasladándolo al ámbito mexicano, pues ya pasó en los 90, ¿no? Con el EZLN, ¿no? ¿Y qué hizo México y cómo lo trató? Pues bueno, guardadas las debidas proporciones, porque no fue ni cerca la proporción que existe en Israel con este tipo de cuestiones, pero pues sin duda la reacción de un gobierno es defender a su gente, defender su territorio, defender a su pueblo y prevenir y detener estas violaciones a derechos humanos. No puede haber otra. Esa es la base del derecho internacional humanitario. Esa es justamente la base del derecho internacional humanitario. Y no hay genocidio en la Franja de Gaza, sin duda alguna no lo hay, que Israel está defendiendo su territorio, está defendiendo su gente. Y ha invertido millones y millones de dólares y muchísimos recursos que pueden utilizar para el desarrollo del país en seguridad. ¿Por qué? Porque la gente los deja solos. Si no tuvieran el apoyo de Estados Unidos, estarían solos, completamente. Entonces, algo que me hace un poco de ruido en esto es que justamente Israel, creo yo, en lo que yo estaba investigando sobre este tema, en muchos casos manda algo que le llaman roof knocking bombs. Y son estas bombas que mandan solamente como señal para que evacúen este edificio, para que no mueran justamente los civiles. Y hay un comentarista muy importante, tiene un podcast que se llama Uncensored, Piers Morgan, y él tiene esta pregunta constantemente que dice, "What's the proportionate response?" Y siempre está repitiendo esta pregunta de, sí tienes el derecho a defenderte, pero hasta cierto límite. Y mi pregunta es, ¿si hay un límite cuando se trata de algún ataque o de esta magnitud o de alguna magnitud? Porque hay una corriente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, al grado que dicen que Churchill fue un criminal de guerra. Y parte del motivo es porque mató a muchísimos inocentes civiles en el proceso de poderle poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es justamente este balance. ¿Hay algún tipo de proporción? ¿No lo hay? ¿Cómo se toman decisiones en este tipo de situaciones? La proporción está dentro de tu propia pregunta, me parece. Mira, mientras tú estés reaccionando de manera proteccionista y mandando
una bomba para señal de evacúa, porque voy a atacar este lugar y guardando una proporción de respeto a la vida humana en general, ¿no? Pues hay una proporcionalidad clara. Pero cuando tú rompes ese límite, entonces ya estás violando temas de derecho internacional humanitario, cuando ya te metes con civiles, cuando no son militares contra militares, cuando ya hay daños colaterales, cuando ya hay un impacto trascendental para la población civil, cuando ya todas estas cuestiones, hasta la guerra está regulada, tiene reglas por el derecho internacional público. Entonces, me parece que Israel las ha seguido. Yo no creo que Churchill haya sido un criminal de guerra de ninguna manera. Si hubo muertes civiles o no hubo muertes civiles, pues habrá que, o sea, no tenemos la capacidad de remontarnos históricamente con lujo de detalle a ver si son atribuibles a los nazis o si son atribuibles al ejército británico o a los aliados que se estaban defendiendo de estas cuestiones, pero me parece que justamente el límite es la proporcionalidad y el respeto a la vida humana. Interesante, algo que me llama la atención es, imagínate que México estaría mandando un par de misiles a Estados Unidos. Yo asumo que en el momento que cae un solo misil en Estados Unidos, dejamos de existir como México. O sea, a mí me tocó vivir en Israel en el 2014 y fue uno de los encuentros que tuvieron en Israel con los terroristas de Hamas. Y, y es fascinante, o sea, no en connotación positiva, pero es fascinante que uno está caminando y siempre le digo a mis estudiantes, a mis alumnos o a la gente a mi alrededor, le digo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que esconderte porque tienes un misil pasando por encima de ti? Y creo que un país normal no aceptaría este tipo de ataques y esta respuesta que hay es algo que no he logrado comprender por qué tanta crítica hay hacia este tipo de respuesta por parte de Israel. Es que no es por qué lo tendrían que tolerar o por qué lo tendrían que soportar. Es algo que no se debe de normalizar. O sea, tú no puedes normalizar la violencia de esa manera. Yo creo que pues, las personas que critican son personas que claramente no conocen la historia, claramente no conocen las decisiones con respecto a la defensa que está tomando Israel para el respeto a la vida civil de personas que, aunque no son sus nacionales y aunque posiblemente son agresores de su pueblo, es una cuestión que, al contrario, me parece de admirarse y si también lo tenemos que traspolar un poquito a México, es como cuando se normaliza la narcoviolencia, ¿no? Y la violencia por parte del crimen organizado, ¿no? Y yo también les he comentado a mis alumnos, pues imagínate que el día de mañana pasas abajo de un puente y ves a una persona sin vida y dices, ay, mira, una persona sin vida, como si vieras un semáforo, ¿no? O si vieras un espectacular. Eso es algo que no se puede normalizar. No podemos desensibilizar al ser humano de cuestiones que son comunes a todos nosotros sin importar nuestro origen, religión, cultura, etcétera, ¿no? Sino para qué existimos como sociedad. ¿Cuál es el fin de este conflicto? ¿Cómo es la solución para que esta tensión que ya lleva varias décadas logremos buscarle algún tipo de solución? Y, por aparte, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de la gente en general, de nosotros como seres humanos, ante este conflicto y en general ante cualquier otro conflicto, también de Rusia con Ucrania o cualquier otro tipo de amenaza que hay? Pero ¿cuál es en este conflicto en particular, cuál es el fin? ¿Cómo le ves? ¿Qué tipo de solución hay? Y a nivel personal, ¿qué tipo de responsabilidad cargamos nosotros que no estamos ahí en el conflicto? Mira, voy a empezar por la segunda pregunta. Yo considero que la responsabilidad que tenemos es alzar la voz y emitir nuestras opiniones en todos los foros posibles, ¿no? Las redes sociales han mostrado ser un medio muy eficaz de comunicación. Tenemos que demostrar que tenemos una opinión informada y tenemos que hacer valer nuestras voces en todos los foros posibles. Esa es una responsabilidad que tenemos como seres humanos. ¿A dónde veo que termine este conflicto o cuál veo que pudiera ser un mecanismo? Pues tiene que ser un tema que sea abordado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin duda, y que se erija un tribunal especial como se erigió para la ex Yugoslavia cuando hubo todo el genocidio y todos los crímenes de Estado en los Balcanes, y para el tribunal especial inclusive para Líbano, que se conformó un tribunal internacional especial para juzgar a criminales de guerra y que se aplique el derecho internacional humanitario y que la Corte Penal Internacional a través de estos tribunales especiales aplique sanciones específicas para estas personas. O sea, no veo otra finalidad más que esa.
¿no? Utilizar el derecho internacional público que tenemos, para algo lo hicieron todas las naciones, y aplicarlo en protección y en beneficio del eje rector de cualquier sistema jurídico, que es el respeto a los derechos humanos. Fascinante. Déjame terminar con una pregunta breve. Siendo abogado, lidiando todo el tiempo con temas penales y de litigio y de conflictos y todas las crisis que hayan, o cambios, más que crisis a nivel nacional, y con todo lo que está pasando a nivel internacional, ¿qué elemento positivo ves a futuro, estando tan involucrado en cosas que a lo mejor siempre tienen mucho que ver más con el conflicto que con algo, lo voy a llamar, optimista? Mira, es una pregunta muy buena. Me han dicho colegas míos, compañeros de generación, inclusive, que lo que yo hago, el litigio, el conflicto, el derecho penal, te da de comer, pero también te quita el hambre. Me lo han dicho mucho. Pero también me he dado cuenta que no hay conflicto que no se pueda resolver, ¿no? Cuando existe la buena voluntad de las personas, y no necesariamente de las partes de un conflicto, puede ser de un abogado, de un juez, un fiscal, de resolver las cosas, se pueden resolver. No hay un conflicto que no involucre un tema de salud, o que no involucre un tema de afectación en el cuerpo humano, que no se pueda resolver. Entonces, siempre me gusta ver así los temas legales que tomo, que decido aceptar, que decido defender, el ver cómo puedo hacer que esta crisis, que este conflicto, que este sufrimiento para esta familia, para esta persona, pueda transformarlo en una solución. Y el lograrlo es algo que me da mucha satisfacción. Fascinante. Estimado César, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este podcast, en esta oportunidad de poder conversar, dialogar, intercambiar un poquito de ideas. Y creo que es el tipo de conversaciones que tenemos que estar teniendo constantemente, con ideas diferentes, con gente brillante, con gente que tiene ideas creativas diferentes, que tiene la habilidad de procesar diferentes formas, diferentes miradas. Y creo que es uno de los elementos importantes para poder llegar a conclusiones que sean mucho más benéficas para cada uno de nosotros, y para cada uno de nosotros también como sociedad. Este fue un segundo episodio de Existen Verdades Absolutas.